Hola, buenas. Mi nombre es Lucas Luis de Faría. Soy psicólogo social y estudiante de posgrado de Psicología Social en la línea de Procesos Psicosociales en la Universidad Federal de la Gran Dorados. Yo preparé un texto y voy a leerlo en esta presentación. El título de nuestra propuesta es Continuidades y descontinuidad en contexto pandémico, experiencia de los pueblos guaraní Kaiowá. Nuestro objetivo es analizar situaciones de continuidades y descontinuidad de las experiencias del guaraní Kaiowá en contexto pandémico. La pregunta consiste en cuestionar cuáles experiencias son mantenidas y cuáles han cambiado en contexto de pandemia. Nuestra referencia metodológica es el análisis de acontecimientos divulgados en las medias sociales y acciones de solidaridad crítica con la comunidad guaraní Kaiowá. Tenemos los estudios decoloniales y la psicología de la liberación como aporte teórico para el diálogo con las experiencias de los pueblos. Los guaraní Kaiowá son pueblos originales de las tierras más al sur de Latinoamérica, con mayor población en Mato Grosso do Sul, estado brasileño que hace frontera con Paraguay. Este territorio es reconocido tradicionalmente por los pueblos como Teco-Raguazú, el Gran Territorio. Los guaraní Kaiowá en Mato Grosso do Sul son cerca de 65.000 personas viviendo en distintas regiones y condiciones. Acá trataremos de experiencias acompañadas de estos pueblos en la ciudad de Dourados, donde vivimos y estudiamos, y la ciudad de Carapó. Los pueblos de Latinoamérica resisten a la colonización, colonialismo y colonialidad desde 1492. Los pueblos guaraní Kaiowá tienen sus territorios colonizados con más énfasis en el periodo durante y después de la guerra entre Brasil y Paraguay, que pasó de 1864 a 1870. La colonización europea consistió, de entre otras cosas, en la dominación de los pueblos y de sus territorios tradicionales. La continuidad de las dinámicas coloniales mismo después de la colonización han sido llamados por los estudios decoloniales como colonialidad. En la base de la colonialidad está, entre otras estructuras históricas, el herrajísmo y la mundialización del capital, según Quijano. La deshumanización racista es parte de la intersubjetividad colonial a la cual los pueblos indígenas están sometidos, incluso los guaraní Kaiowá. Esto es un punto de continuidad en el contexto de pandemia. Este contenido ideológico racista fue visible en una reciente publicación en la red social Instagram, donde una empresa de gimnasio ha expuesto sin consentimiento una foto de 3 personas indígenas, entre ellas 2 niñas, haciendo referencia peyorativa tal como bando en la leyenda y atribuyendo las contaminaciones a los territorios indígenas, cuando en verdad la primera contaminación indígena en la ciudad de Dorados fue de una trabajadora de una empresa transnacional, un ejemplo contundente de la colonialidad del poder. Por otro lado, hay importantes descontinuidades emergentes en el contexto de pandemia. Como apuntado por Martín Baró, mismo que aparentemente paradójico, los periodos de crisis social desencadenan reacciones favorables y en el enfrentamiento a situaciones límites. En algunos territorios guaraní Kaiowá, por la omisión del Estado en asegurar salud y protección para los pueblos, las propias comunidades han se organizado autónomamente y colectivamente para montar lo que han llamado de barreras sanitarias. Las barreras sanitarias son trincheras de seguridad comunitaria, donde los guerreros se organizan cotidianamente para mantener el control de quien entra y quien sale de su territorio. En nuestra análisis, esta es una experiencia positiva de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, continuamente amenazada por los terratenientes, comerciantes y arrendatarios. Ojalá que esta experiencia de autonomía sea ampliada y constituya en práctica viva y permanente un arsenal de los conocimientos de la comunidad, hasta un horizonte de autodeterminación, descolonización y liberación total de las colectividades originales. Como propone Martín Baró, la salud mental tiene que ver con las relaciones de humanización, que se distingue de las prácticas racistas y capitalistas de la colonialidad del poder que deshumaniza a las personas y los pueblos y los territorios. La salud, entonces, es más cercana de la lucha por autonomía del pueblo sobre sus vidas y sus territorios, como también propone Fran Fanon como camino para descolonización.
Esto es la presentación que preparamos. Dejamos un abrazo y saludos a todos los hermanos latinoamericanos desde Brasil.